En cada versión de Photoshop se agregan comandos que mejoran nuestras capacidades para distorsionar imágenes. De ahí hemos obtenido importantes funciones como Content Aware Scale en la versión anterior, y en la actual obtenemos un comando muy importante que es el relleno según el contenido o Content Aware Fill. También en esta versión de Photoshop CC5 se agrega un comando de edición que nos va a permitir deformar libremente una imagen. Este comando que heredamos de After Effects se llama Puppet Warp o deformación de posición libre. Para empezar a trabajar, lo primero que tenemos que hacer es verificar que estemos en la capa que queremos deformar, y luego vamos a desplazarnos hacia el menú Edit, en donde vamos a encontrar Puppet Warp. Al elegirlo, vamos a notar de inmediato la presencia de una malla que va a ser la malla que sostendrá el efecto. De hecho, Puppet Warp se basa en la colocación de puntos de deformación sobre esta malla. En la barra superior, en la barra de opciones, vamos a encontrar el resto de los parámetros de este comando. Por ejemplo, vamos a encontrar Show Mesh, que va a permitir ocultar o mostrar esta malla. Por el momento vamos a dejar la opción activa. Un parámetro importante es el parámetro densidad. A través de la densidad vamos a poder controlar la calidad de la transformación o de la deformación. Si elegimos More Points, la deformación va a ser más precisa, pero también más lenta. Por lo tanto, vamos a dejar por el momento la opción normal. También tenemos una opción de colocar menos puntos. Expansión es otro parámetro importante. Expansión nos va a permitir controlar el área de la deformación. Esto quiere decir que si necesito más área para la transformación, puedo aumentar el parámetro de expansión, y de esta forma vamos a ver cómo la malla se expande, cómo crece a partir de la imagen. Por el momento vamos a dejarlo también en 2 píxeles, que es la opción predeterminada. El modo normal por el momento también es el modo que vamos a utilizar, pero también tenemos opciones de hacer que esta transformación sea más rígida o más flexible. Por el momento trabajaremos con el modo predeterminado. Puppet Warp se va a basar en la colocación de puntos. Para colocar puntos simplemente vamos a hacer un clic sobre el objeto y estaremos colocando puntos de ubicación o pins. De esta forma, al colocar estos puntos, luego simplemente vamos a desplazarnos hacia algún punto, y de esta forma ya estamos realizando una deformación que el resultado va a ser mucho más orgánico que el de otras distorsiones de Photoshop. Ahora vamos a desactivar la malla para poder ver mejor esto. Entonces aquí estamos desplazando este punto de ubicación y estamos viendo cómo Puppet Warp hace una deformación no solamente de este punto, sino con respecto al resto de los puntos también, ya que los tiene en cuenta y los toma en este caso como anclas y distorsiona de una forma flexible. Vamos a seguir colocando puntos y seguir distorsionando. Vamos a colocar ahora algunos puntos en los brazos y vamos a distorsionar. Vean qué sencillo es crear una deformación mucho más orgánica que con otras herramientas de Photoshop hasta ahora existentes. De hecho, tenemos una deformación que se llama Warp, pero Puppet Warp viene a darnos más control sobre este tipo de distorsiones. Con Puppet Warp puedo seguir agregando puntos. Por ejemplo, puedo agregar puntos en las orejas para seguir distorsionando, y también si hay puntos que quiero eliminar, simplemente me voy a acercar al punto, presionamos la tecla Alt y vamos a ver que aparece un icono de tijera. Cuando aparece el icono de tijera, simplemente hacemos un clic y estamos eliminando el punto que ya no queremos. Otra actividad importante de Puppet Warp es la posibilidad de girar en ese punto. No solamente podemos desplazar el punto, sino que también si presionamos Alt, pero esta vez nos alejamos un poco más, vamos a ver que aparece un icono de rotación y un círculo. De esta forma vamos a poder girar en ese punto. Vamos a probarlo también en otros puntos. Aquí estamos girando y luego desplazando.
Vamos a continuar en el siguiente video con más opciones de Puppet Warp. El pincel mezclador y también los pinceles de cerdas son grandes herramientas que van a permitir tanto a las personas que ya pintan como las que no pintamos poder trabajar en forma más creativa, más artística. De esta forma, a mí no me costó más de una hora trabajar sobre la imagen que estamos viendo a la izquierda, que de alguna forma se asemeja a lo que son las pinturas. No podría decir que es realmente una pintura bien lograda, pero sí es el resultado de mi esfuerzo trabajando con el pincel mezclador y también entendiendo en parte las técnicas para trabajar. Entonces vamos a trabajar sobre la fotografía para comentar algunas de estas técnicas. Vamos a consolidar y yo voy a trabajar con el pincel mezclador. Voy a elegir un pincel, en este caso ya tengo elegido un pincel de tipo abanico. Tengo una configuración de cerdas de alrededor del 50%, 60% y un tamaño que voy a ir adaptando. Aquí puedo comentar los atajos de teclado para ir trabajando con el pincel mezclador. Para cambiar el tamaño del pincel podemos utilizar atajos nuevos que surgieron en la versión anterior de Photoshop. En el caso de los usuarios de Mac podemos presionar Control Alt y arrastrar hacia la derecha y hacia la izquierda para agrandar o achicar el tamaño de la punta del pincel. En el caso de los usuarios de PC también pueden utilizar atajos. En el caso del PC hay que presionar la tecla Alt y el botón derecho para lograr el mismo efecto, arrastrando hacia el lado derecho para aumentar el tamaño de la punta del pincel y hacia la izquierda para achicar la punta del pincel. Entonces Alt más botón derecho y arrastrar en el caso de usuarios PC, y en el caso de usuarios Mac Control Alt y arrastrar. Entonces de esta forma ya podemos ir manejando los distintos tamaños para que sea más intuitivo. Entonces vamos a empezar a mezclar. ¿Pero con qué vamos a mezclar? Bueno, hay una opción que es la opción de Very Wet Heavy Mix, que en realidad en lugar de introducir colores nuevos, lo que hace es combinar los existentes. Por lo tanto, a medida que vayan pintando, lo que va a suceder es que va a haber una combinación de colores. Entonces podemos pintar en distintos sentidos. Vamos a ir ajustando el tamaño del pincel. Esos colores se pueden ir extendiendo. En este caso estoy extendiendo el amarillo y también empiezo a combinar con los demás colores. A medida que más pinto, más se mezclan y más se combinan, dando la idea de luces y sombras. Si simplemente dejo pinceladas más gruesas, voy a tener este tipo de terminación en el caso de este tipo de pincel de abanico. Todo va a depender también de qué tipo de pincel elijan. Por lo tanto, si continúo pintando, se van a ir mezclando más los colores y voy a ir produciendo sombras más intensas y luces más intensas. Entonces, esto es a través de la combinación Very Wet Heavy Mix, que no me introduce realmente nuevos colores, sino que me permite combinar los existentes. Por ejemplo, veamos aquí en estas hojas que rodean la imagen, vemos cómo podemos ir combinando. Y si por ejemplo sin querer arrastramos un color de la fotografía, podemos volver a pintar con los colores del fondo. Si nosotros queremos introducir nuevos colores, es conveniente cambiar de modo. En este caso podemos usar un Very Wet o un Wet y podemos copiar un color para introducirlo, un verde por ejemplo, y empieza a ser un poco más notorio. Si queremos más intensidad, tenemos que cambiar nuevamente el modo
a un modo que sí nos permita ver el color, o incluso podemos llegar a pintar en dry, en opaco, para poder intensificar un color. Por ejemplo, aquí estoy colocando verde, pero lo que puedo hacer después es simplemente combinar con los colores del fondo, que en este caso es el blanco, y de esta forma podemos ir trabajando, combinando los colores, y también podemos trabajar con colores ya combinados. Esto lo podemos lograr quitando la opción Load Solid Colors Only. De esta forma podemos copiar ya colores que son colores combinados y podemos aplicar esos colores combinados. Por ejemplo, aquí estoy aplicando esos colores ya combinados. Vamos a quitar la opción, puedo limpiar el pincel, activo otra vez Load Solid Colors Only. Vamos a capturar otro color. Ahí está, ahí lo tenemos uniforme y podemos continuar. De esta forma, y con un poco más de práctica, podemos empezar a obtener resultados verdaderamente increíbles y que eran muy difíciles de lograr en versiones anteriores del programa, ya que no teníamos un pincel que combinara los colores. Pero bueno, esta es una de las mejores novedades en esta versión de Photoshop.